Bien, muy buenas tardes. Estamos iniciando este coloquio del CAT sobre un tema tremendamente interesante que es la realidad aumentada y la aplicación de tecnología a la docencia. Esta es nuestra última actividad de este semestre y quisimos invitar a dos destacados académicos de la Universidad de La Serena a que compartan con nosotros sus investigaciones, sus experiencias, porque consideramos que la tecnología es algo que ha llegado para quedarse y, eh, y no solo nos ofrece una amplia variedad de posibilidades en el contexto de la docencia, sino que las generaciones de estudiantes que se van incorporando a la universidad también ya tienen una sensibilidad y una formación, una socialización en relación a la tecnología, que de alguna manera facilita mucho, incluso el no utilizar la tecnología podría obstaculizar, ¿cierto?, en muchos casos la formación. Es por eso que hemos invitado a Francisco López Cortés. Él es profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales, como tocayo en eso, Francisco. Licenciado en Educación, es magíster en Ecología y candidato a doctor en Educación. Es académico del Departamento de Biología desde hace ya más de 20 años. Realiza asignaturas en formación en biología en el área básica, ¿ya? Y en el uso de tecnología también realiza docencia en postítulo y posgrado de la universidad. Es director del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica para la Educación en Ciencia y es co-investigador de distintos proyectos de FONDES y FONDEP, eh, y tiene varios reconocimientos, como el reconocimiento de Microsoft como uno de los 300 docentes involucrados a nivel mundial, como académico innovador en educación, representando a la Universidad de La Serena. Eh, eh, Hay muchos más antecedentes, pero vamos a presentar hasta ahí. Y Alejandro Álvarez Marín, es nuestro otro invitado. Él es un ingeniero industrial, académico de la Universidad de La Serena, de la Facultad de Ingeniería. Es titulado de la Universidad de La Serena, tiene un magíster en tecnología de la información de la Universidad de Santa María y actualmente también está cursando un doctorado en tecnología de la información y comunicación de la Universidad de Rey Juan Carlos en Madrid, España. También ambos tienen una gran cantidad de publicaciones e investigaciones en el área, así que son más que bienvenidos. El formato es que primero va a presentar, eh, ¿cómo se llama? Francisco, y luego va a presentar Alejandro. Ya. Entonces vamos a cambiar. Yo me retiro de acá y le doy la palabra a Francisco. Los que están con alguien está viendo tu móvil a la presentación, se ven las dos pantallas. Bueno, tal como señaló Mauricio, mi nombre es Francisco López, dirijo un laboratorio. La primera diapo hace alusión un poco a lo vertiginoso de la tecnología. Yo voy a hacer una pequeña revisión acerca de lo que estamos hablando. Y en la presentación ¿cuál es la presión? Es la S. La S. Él decía que
Decía que el título nos atrevimos un poco más y usamos el concepto de realidad extendida, en el sentido que concilia mejor un poco las tecnologías y estos intersticios entre lo que hoy día entendemos como realidad virtual, realidad aumentada, virtualidad aumentada. Agradecer a la Facultad de Humanidades por la invitación, agradecer al CAP, a Mauricio como su director. Me acompaña Tomás Carvajal del laboratorio LITEC. Contarles que el laboratorio es un laboratorio que investiga, innova, nos enfocamos en la innovación tecnológica y nuestro foco está en la educación en ciencia, aunque hoy día también esos territorios son difusos. De hecho, estamos acá hoy día en una facultad de humanidades. El propósito del laboratorio es desarrollar recursos educativos apoyados con tecnologías digitales para el aprendizaje de la ciencia, para cualquier público. Enfocamos en la educación secundaria y educación superior, y investigamos con diversas tecnologías, algunas que son más bien tradicionales, las aplicaciones móviles, el modelado 3D, la impresión 3D, y algunas un poco más avanzadas que serían las inmersivas como la realidad virtual. El quehacer del laboratorio se enfoca en estos 4 ámbitos. Uno de ellos es el investigar, desarrollar y codiseñar, divulgar y promover, es decir, no basta con que los desarrollos se queden en casa. Los desarrollos que realizamos tienen que ser disponibles para quien los quiera utilizar. De hecho, las aplicaciones móviles que hemos desarrollado el día de hoy deben estar bordeando las 140.000 descargas a nivel mundial, lo que es un número importante considerando que son de contenido pequeño, cómo se divide la célula, cuál es la estructura del átomo. Y también participamos en la formación de pregrado, de postítulo y de posgrado. El laboratorio realiza trabajos en distintas familias de recursos. Por ejemplo, en el gradiente de realidad, desde aumentada hasta virtual, pasando por los 360. Repositorios colaborativos, creemos que se pueden generar contenidos valiosos, que se deben preservar y que se pueden sistematizar. Hay una corriente importante de recursos educativos abiertos de aprendizaje. STEM con sensores, nos llamaba mucho la atención cómo con pequeñas placas como Arduino puedas caracterizar entornos, y modelado 3D, bricolaje y textiles en realidad como para fusionar o para hacer verdad esto del arte, la ciencia y mis intereses particulares sobre mi relación con el entorno, porque se podría monitorizar o conocer algo del entorno más inmediato. Lo de hoy día es presentarles el caso de un codiseño de una secuencia de enseñanza y aprendizaje orientada al aprendizaje del ciclo celular, particularmente la mitosis, que la codiseñamos con docentes de aula, y el propósito era promover el aprendizaje de escolares de segundo año medio. ¿Por qué la división celular? Bueno, porque si entiendo la división celular soy capaz de entender procesos que son tremendamente importantes en mí y en los seres vivos que me rodean. Por ejemplo, como ustedes saben, nuestras capacidades limitadas de reparar tejidos, y también cuando el sistema tiene anomalías y se desarrollan, por ejemplo, enfermedades como el cáncer. Comprendemos o tenemos como un concepto edificador la visualización, y la visualización entendida como una capacidad de enriquecer representaciones internas con la interacción con representaciones externas, y una capacidad de trasladarse entre distintos niveles, ya sea en un continuo de abstracción como en distintos niveles de organización. Les voy a mostrar algunas de las ideas fuerzas que consideramos que la representación externa usada en la enseñanza de la biología tiene una incidencia muy importante en la representación en la construcción de representaciones internas. Entonces, uno podría mencionar cuáles son aquellas representaciones a las cuales tiene acceso un escolar que está aprendiendo ciencia, que está aprendiendo biología. También que la tecnología podría andamiar, enriquecer, apoyar o generar oportunidades de aprendizaje de ciertos procesos que podrían hoy día estar subrepresentados en 2 dimensiones. Traje el ejemplo acá de una situación del mundo que todos alguna vez nos hemos hecho una pequeña lesión. Si notan en la mano hay una pequeña lesión, pero eso no se queda para siempre. Eso al fin y al cabo va a sanar. La pregunta es, en lo macro,
es lo que observo. Estoy acá, ¿no es cierto?, en el nivel macro. Pero para poder entender el fenómeno en su complejidad, debo tratar de entender qué ocurre en lo micro, en lo submicro, y también la ciencia está llena de lenguaje muy particular, en lo simbólico. Entonces tenemos un primer gradiente. Pero además hay otro gradiente que tiene que ver que es una continua abstracción, desde hechos concretos del mundo hacia el lenguaje. Entonces lo que hace la tecnología o la propuesta del laboratorio es que la tecnología podría apoyar los procesos de aprendizaje considerando estos dos aspectos, estos dos gradientes, y el tercer gradiente tiene que ver también con los dominios de la biología. Si se fijan, para comprender qué es lo que ocurre, o para comprender a cabalidad qué es lo que ocurre con esta herida que sana, me tengo que mover por distintos niveles. Si se fijan en las imágenes, todos nos hemos hecho alguna vez una herida, cuando niños te raspan la rodilla, te caes de la bicicleta, pero eso no se queda para siempre. De hecho, si es importante, queda una cicatriz. ¿Por qué queremos movernos hacia lo micro? Para poder, y a lo submicro, para luego poder salir y explicar otra situación del mundo con aquello que hemos aprendido. Este es un caso paradigmático, pero podemos explicar otras situaciones que son capaces de entender el fenómeno que está detrás de esta herida que sana. Bueno, como pueden ver, acá están los niveles de representación, y lo que agregamos en esta figura es cuáles son, en biología entendemos esto como niveles macro, micro, submicro, lo que está ocurriendo con los cromosomas, o incluso unidades menores, y simbólico, XX, XY, hay una nomenclatura muy particular, 2N, 4C, pareciera ser que no tiene mucho sentido, pero para entender este fenómeno sí tiene mucho sentido. Y cuando revisamos qué es lo que tiene un escolar o un profesor para promover el aprendizaje de esto, este es un libro de texto, es el de hoy día, que se está utilizando cuando se utilizaba el año anterior, y lo que hay es una figura de un proceso. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que uno de los ejes articuladores son las grandes ideas de la ciencia, y la gran idea de la ciencia 3 señala que la información genética se transmite de una generación de organismos a la siguiente, es decir, la información genética. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, un proceso que hay que revisar es el de la mitosis. El objetivo de aprendizaje en biología es que un estudiante debe ser capaz de investigar y argumentar basándose en evidencia, que el material genético se transmite de generación en generación. Entonces, ¿cómo ocurre esta transmisión del material genético? Y además, comparar dos procesos que son tremendamente importantes, el de la división mitótica, cuyos resultados son células hijas idénticas a la madre, y el de la división meiótica, que son células hijas distintas a los progenitores. Y ahí radica la variabilidad. Y además hay un objetivo transversal que tiene que ver con el uso de los TIC. Esto parte tempranamente en la educación formal. O sea, las TIC pareciera ser que son extremadamente relevantes. Y no solo por lo que decía Mauricio, que tiene que ver también con las brechas, con el acceso, con las oportunidades que la tecnología puede brindar. Y también también adherimos a un gradiente teórico que es antiguo, que es el de Miguel y Ticino, que señala que se pueden organizar estas tecnologías desde lo real, es interesante también mencionar cuándo es lo real, y la realidad virtual, que sería la inmersión máxima en un ambiente creado digitalmente. Y entre medio está la realidad aumentada y la realidad virtual, y también la realidad mixta. Bueno, nosotros creemos que este gradiente ofrece oportunidades, entonces les voy a contar más o menos cómo se enseña y cómo se aprende sobre la división celular. Esto es el trabajo de Walter Fleming de 1882. Él tiñó con anilina este material genético, no le puedo llamar cromosoma porque no existía el concepto cromosoma en la fecha de Fleming, tampoco mitosis. Y él tiñe esto que hoy día entendemos como material genético, y esa figura pareciera ser que lo estudió tan bien que cuando tomo un libro de biología clásico del año 2014 me encuentro básicamente con lo mismo. Este es el Gerald Kapp, libro de consulta de biología, me encuentro con lo mismo. Ahora, también cómo se aprende, cómo se enseña. Se enseña utilizando modelos, maquetas, modelos concretos. Si se fijan, ahí está una estudiante haciendo arriba una película de plasticina.
y a la derecha hicieron una maqueta, y aquí abajo los diagramas, todo bidimensional. Lo que ocurre es que el proceso tiene ocurre en un eje temporal, empiezan a pasar cosas, y eso no lo logro ver acá. Y también las estructuras van cambiando de posición, entonces no solo es temporal, sino que también hay un alto compromiso para su comprensión de lo que ocurre en la escala espacial. Cuando revisamos nos damos cuenta que hay sobre representación de los 2D y eso podría transformarse en una limitación. Lo que ven a la izquierda es lo que se observa cuando analiza cómo se reproducen las células de la cebolla, que es el modelo biológico para entender esto. Y lo de la derecha es una técnica ya más avanzada, que es microscopía electrónica de barrido por criofractura, y lo que está mostrando son el material genético. Ahí está el foco puesto. El material genético, no sé si logran observar como unos dedos que están alargados y van cambiando de posición. Lo interesante de esta figura es que considera el tiempo. Si te fijas, va mostrando qué va ocurriendo por minuto. Es decir, ya ganamos en un eje, que es el eje temporal. Y lo de la izquierda es una película, no está en tiempo real, está muy acelerada, sobre lo que le está ocurriendo al material genético en células que se dividen en condiciones de laboratorio. ¿Lo notan? Pareciera ser una danza, ¿no es cierto? Esas estructuras son los cromosomas. Como están copiados, lo que sigue es la repartición equitativa, lo que va a asegurar dos células idénticas genéticamente. No necesariamente idénticas en lo que ocurre en el contenido citoplasmático. Y al lado ya empezamos con ahí tenemos un modelo digital de un cromosoma, lo construimos nosotros. Les trajimos unos modelos digitales para que los puedan ver. Y a la derecha, perdón, es una placa de la división de la célula. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos? Porque es la hipótesis que esto podría colaborar, o porque rompes el modelo 2D. El modelo 3D es extremadamente complejo. Si te fijas, tiene unas estructuras y además pareciera ser que tiene unos hilos que están unidos. Bueno, sin esas estructuras no puedes explicar que son copias y que además van a migrar posteriormente. Nuestro laboratorio generó impresos 3D y también generó una aplicación móvil de realidad aumentada, que es la que se ve ahí, donde se está viendo un momento del desarrollo. Pero si te fijas, ya no es un círculo, sino que es una esfera. Y los componentes están ahí, en esta esfera. Y lo último que vemos y lo último que estamos haciendo es que en realidad están las manos de alguien, se ven en azul, no sé si se alcanzan a ver las manos, y está el cromosoma y lo podemos manipular. Y como lo podemos manipular, lo podemos observar en detalle. Y además podemos evitar que hagan lo que todo el libro de biología dice que va a ocurrir, que escinda y sea movido hacia el extremo. ¿Por qué ocurre? Que algunas anomalías son consecuencia de la no escisión o la no transferencia de los cromosomas hacia los polos, que también es interesante entender que eso también ocurre. Tiene unas tasas bajas de ocurrencia, pero ocurre. Acá está el gradiente y lo construimos con los materiales que el laboratorio dispone. Y nos enfocamos en la realidad aumentada porque la hipótesis es que ofrece oportunidad de aprendizaje, que las tecnologías, que son tecnologías que pueden favorecer la visualización, y hasta tomamos algunas consideraciones que tienen que ver con la factibilidad técnica del desarrollo, la aceptación, que es lo que va a hablar posteriormente mi colega, y el desarrollo de habilidades TIC, porque cuando un estudiante aprende con una aplicación móvil de realidad aumentada, está aprendiendo biología, creemos que sí, pero también está aprendiendo de tecnología. Y para favorecer la visualización, una de las tecnologías que ha sido diseñada, o sea, ha sido señalada por la literatura es la realidad aumentada, y la realidad aumentada, no sé si ustedes la han usado alguna vez, pero yo preparé unos pequeños videos. Esta revisión me gusta mucho es del Tecnológico de Monterrey. Es simple, sitúa muy bien las tecnologías y si tienen un teléfono móvil o tienen a mano, pueden buscar tortuga marina
con su teléfono y les va a ofrecer abajo, dice, ver en 3D. Dependiendo del móvil que tengan, van a pasar dos cosas. Una es ver un modelo solo en digital, como lo que está ocurriendo allá. Hay un fondo blanco. Notas que puedo mover la tortuga, rotarla. Las tortugas marinas, esta evita en Chile, que también es importante. Todos los modelos que ofrece Google, pocos son parte de nuestra fauna. Y aquí está en nuestra oficina. Es decir, está en nuestro espacio, en nuestro entorno, y es lo que debiese ocurrir ahora con ustedes que están utilizando sus dispositivos móviles. Pueden agrandar, pueden mirarla en detalle, detener. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia con una tortuga marina? Bueno, puede que tengamos pocas posibilidades, ¿cierto? Tú fuiste al Caribe, entonces... La tortuga de Dios, pero no sé si era esa. O con un delfín, o con un chungungo, o con una orca, o con una ballena azul. Entonces, lo que uno podría hacer es complementar la experiencia con modelos como estos. Y lo interesante de estar en tu espacio es que son seguros. Tú determinas el tiempo, el ángulo, el detalle. Es un tipo de realidad aumentada que se denomina sin marcadores. No se requiere nada para poder utilizarla, excepto un teléfono que permita esta tecnología. Este es como Sebastián, que es profe en psicología. Este es el modelo de cerebro que se le enseña a los estudiantes. Nosotros en esta sesión estamos viendo un modelo de cerebro en 3 dimensiones que lo puede rotar y que también tiene rótulos, también señala estructuras relevantes. Y acá una imagen, ¿no es cierto? Entonces, con este está difícil porque está mostrando solo una parte. Pero ¿y qué pasa con el resto? Bueno, la realidad aumentada podría ayudar ahí. Y la realidad aumentada lo que hace es enriquecer el medio físico con información digital. En este caso, el medio físico es esta sala, ahora con tortugas, delfines, pingüinos, emperadores. Y en ese caso, está el libro aumentado, que es apuntar unos marcadores a un texto, o apuntar en un sistema de mantenimiento a esas cañerías y que señala cuál es la que hay que intervenir, o sobre cuál es la que hay que hacer el trabajo. Y la de arriba es la clásica que apuntas a un marcador. La realidad aumentada se puso de moda hace un tiempo con un juego, no sé si tuvieron la oportunidad, no estamos tan contemporáneos, pero de andar capturando Pokémones, todavía se hace, ¿no es cierto?, en la práctica, pero mira el número de publicaciones de realidad aumentada solo en educación. Porque en realidad aumentada te puedes encontrar con 23.000 publicaciones, pero con educación, ¿cuál es la tendencia? Exponencial. Es notable. Y algunos hitos son el desarrollo de las gafas de Google y el juego Pokémon Go. Bueno, hoy día ya estamos hablando de realidad aumentada de primera generación, segunda generación y tercera generación. Nos falta para llegar acá, aun cuando hay desarrollo libre y abierto con tercera generación. Esto lo desarrolla Molecular Web, lo están desarrollando en un laboratorio en Suiza. Nosotros tenemos la oportunidad de colaborar con ellos. Acá hay un estudiante que está con unas gafas manipulando, no nuestro cromosoma, pero sí va a manipular y pueden ser modelos en realidad aumentada. Y la literatura, algunas revisiones sistemáticas muestran las ventajas, y la mayor ventaja es ganancia de aprendizaje. La pregunta, que todavía no está tan bien resuelta, es: ¿y si lo miro en el corto plazo? ¿Y si ahora miro largo plazo? Y esa es la pregunta, pero es que esto se está construyendo. Entonces, tampoco tienes estudios de tan largo plazo. Y en el caso nuestro, lo que hicimos fue generar una aplicación de realidad aumentada específica, porque la hicimos con profesores para estudiantes de la región de Coquimbo. Entonces la app tenía que tener ciertas características. La hicimos para un contenido particular, que es la división mitótica, con materiales que lo acompañaban. Nuestro laboratorio dispone esto gratuitamente, pero lo que dispone es la guía de actividades. En cambio, para investigar utilizamos una secuencia de enseñanza y aprendizaje. La intencionamos, yo les voy a mostrar cómo lo hicimos.
Y el objetivo era promover la visualización del proceso de edición mitótica y con ello tratar que los estudiantes pudiesen construir explicaciones más robustas y complejas. Y eso, para poder leerlo, lo leímos usando unos trabajos de unos autores que son Cosma y Russell, en una clave de representaciones externas. Es decir, ellos establecen una rúbrica con 5 niveles, entonces lo que nosotros hicimos fue leer los dibujos escolares con esta clave. Ahora, tú me vas a decir, ya, pero bueno, les voy a mostrar cuántos dibujos colectamos al término del trabajo. Para que esto tenga sintonía, pasa con la tecnología que pasan varias cosas y una de ellas es la imposición de la tecnología. Es decir, podría decidirse o la dirección del establecimiento podría decidir cuál es la mejor tecnología y no consultarle a los docentes. Eso suele ser una de las dificultades para la implementación de la tecnología. La otra son las dificultades técnicas. En Chile, cuando hacen estos cuestionarios de aceptación, lo primero que sale es lo técnico. ¿Va a funcionar el data? ¿Van a funcionar las tablas? ¿Tendré internet ese día? Te fijas, no está en lo pedagógico y lo didáctico, las preocupaciones están en otro lado. Entonces, co-construimos como profesores, unificamos el lenguaje y además resolvimos lo técnico porque a estos grupos también entraron los TI de los establecimientos educacionales. Es decir, cubrir lo tecnológico, que no fuese una preocupación. Se usaron tabletas del laboratorio, las mismas, los mismos modelos. La app se probó en múltiples modelos, pero decidimos por esa, que son las que le entrega el Ministerio de los Establecimientos Educacionales. Ese fue el estándar base. Capacitamos a los docentes. ¿Para qué? Preentrenamos a los docentes también. Y además hicimos apresto con los estudiantes, porque cuando los estudiantes dibujan, pasa que te podrían decir, no, pero yo no soy malo para dibujar, a mí no me gusta dibujar. Entonces diseñamos una experiencia, una actividad previa que les permitiera dibujar para luego entrar a los dibujos del contenido que nosotros queríamos estudiar. Y la situación paradigmática que escogimos teníamos muchas, pero era la de una pequeña lesión que todo el mundo se ha hecho. Bueno, nos hemos hecho todos pequeñas lesiones y otras grandes lesiones, pero tratamos de enmarcarnos en una lesión pequeña, de estas que al cabo de unos pocos días ni te acuerdas y dices, ya no hay nada acá. Esos son los dibujos que hacen los estudiantes en la condición previa. Les preguntamos en lo macro y en lo micro. Y en lo micro dibujan esto. Son estudiantes de segundo año medio. Ellos tuvieron su clase tradicional de ciclo celular y mitosis. Luego llegamos nosotros con la aplicación. Y si te fijas, hay dibujos que hay un corte, ahora es pequeño, más pequeño, desaparece. Pero no vas a lo microscópico, siempre se ve lo macro. No sé si notan la primera figura. Y hay otros que empieza a ocurrir esto, que es una célula que se divide, y esa se divide. Pero toda la historia la cuenta una célula, no un grupo de células. Entonces, es muy interesante lo que pudimos observar acá, y también está este que está aquí abajo, que son pequeños círculos, que son más grandes casi del tamaño de la mano. ¿Te das cuenta? Son unas células gigantescas. También hicimos unas actividades de apresto que tenían que ver con cómo explicar el cambio en el tamaño. Cuando pasas de los 6 años, de los 2 a los 6 años, usamos las tablas para niños y niñas chilenos y al azar decidimos si teníamos dibujos para niños y para niñas. Y les preguntamos a los escolares cuáles creían ellos que eran las tasas de proliferación de los tejidos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que fue el tejido que es más proliferativo, por el que más se votó? Había que asignar números, el más proliferativo y el menos proliferativo. Mira, pasa que el hueso es el menos proliferativo. Entonces está la concepción de que el hueso es estático. Pero cuando uno se rompe un hueso, ya nunca me roto uno, debe ser doloroso, pero se repara. Y ha roto para siempre. Entonces sí, se repara. Está lento, pero se repara. No así la neurona del sistema nervioso central. Entonces también es interesante mirar aquello. Bueno, diseñamos la actividad con la app. La app funciona más o menos así. Fíjate, ahí está la guía. Si te das cuenta, teniendo el celular o la tableta, apuntas a un modelo físico y ahora tienes un modelo en 3D que lo puedes rotar, que lo puedes mover, que lo puedes ampliar, lo puedes detener.
De hecho, le preguntamos a los estudiantes que hicieran captura de cuáles son los momentos, las figuras, la escena que más le ayuda a aprender. Pero también queremos saber eso, es decir, que los mismos estudiantes evalúen la calidad de los modelos que les ofrecen. Y también pusimos imágenes de cómo esto se observa en un microscopio óptico, el tradicional microscopio que se utiliza para aprender de la visión celular en el mundo tradicional. Y ahí está el cromosoma, te fijas que está, lo puedes agrandar, lo puedes rotar, lo puedes mirar. Y ahí está la implementación, lo implementamos en 2 establecimientos educacionales, en total 262 estudiantes, pasamos todo lo que hicimos todo lo que teníamos que hacer cuando se trabaja con menores de edad, que tener los consentimientos de sus padres, también del establecimiento educacional. Preservar de manera apropiada toda la información que nos entregaron. Hay normas para preservar la información, pero también para destruir la información pasado el tiempo o los años convenidos. Estas son las actividades que tenían que ver con el uso de la aplicación. Eran preguntas de aplicación más que descriptivas, porque lo descriptivo está en el libro. Ya sabemos que la estructura se mueve para allá, se mueve para acá. Queríamos saber que también predijeran qué podía ocurrir en el estado siguiente. Y de hecho, las distintas etapas no tenían nombre, porque la idea era promover que ellos pudiesen describir qué es lo que observan. Más que asignarle, a veces esto se enseña al revés. Le dice al estudiante, esto se llama metafase, cuando en realidad lo que debiésemos hacer es describir lo que se observa en esas escenas, y esto por consenso científico se le llama metafase. Bueno, ¿cuántos dibujos colectamos? 1743. Y la técnica dice que al menos 2 evaluadores tienen que evaluarlo, ¿cierto? Y después analizarlo donde no hay consenso. Eso es imposible de hacer porque tienen así un montón de hojas. Para poder hacer aquello, diseñamos un sistema informático que se llama Rebeca. Nos encanta, somos muy fans, es como lo creamos nosotros, pero es de nuestros favoritos porque Rebeca lo que permite es que pongan los 1700 y tantos dibujos y cada evaluador, independiente de donde esté, pueda acceder a Rebeca, seleccionar a un estudiante al azar o pedir 10 dibujos de estudiante al azar y te va ofreciendo los dibujos. Y tú con la rúbrica los puedes ir evaluando. Evitamos el mover el papel y evitamos tener archivos, miles de archivos en nuestras computadoras. Entonces también esto tiene un desarrollo importante que informático que es Rebeca. Rebeca sostiene dibujos de modelos atómicos, dibujos de la meiosis, dibujos de la mitosis, ahora dibujos de la biodiversidad. ¿Qué nos damos cuenta? Que cualquier investigador del grupo de investigación puede acceder a los dibujos. Entonces ahí tienen los pares de evaluadores. Y después solo trabajamos, bueno, la técnica te pide que luego trabajes sobre la inconsistencia. Usamos una clave, lamentablemente no se ve también acá de 5 niveles, pero básicamente lo que queríamos ver era qué estaba pasando con los dibujos. Mira, acá está el pre y acá está el post. ¿Qué ocurría? ¿Cómo representaba el fenómeno antes de trabajar con una aplicación móvil de realidad aumentada y posteriormente? O sea, nos enfocamos, lo que yo estoy presentando acá es solo ese aspecto y no en las preguntas abiertas porque teníamos como 3000. Tienes al mismo tiempo las 2 imágenes y eso también es importante. Ves la primera, ves la segunda, luego tienes ambas, ya es un caso menos, ya no tienen 1743, tienen 1742 casos para analizar. Lo interesante es que una vez que analizamos todos los dibujos, encontramos que este era un nivel 1, donde es icónico, una representación de algo, que le pasa algo y luego produce 2 unidades, pero si te fijas no tiene contenido, no hay nada dentro. ¿Qué esperaría uno que hubiera si está estudiando la división celular? Lo que le ocurre al material genético, que al menos hubiese material genético, y pasa esto donde señala que está la lesión, empiezan a dividirse las células y después la lesión desaparece, es decir, considera el eje temporal, pero también el eje espacial. Cuando analizo la estudiante de caso, ¿perdón? Este es uno de los estudiantes, son dibujos de varios. Son dibujos de varios. Sí, para poder comunicar, esto lo comunicamos en un artículo, un ejemplo de nivel 1, un ejemplo de nivel 2. El nivel 4 es más avanzado. El nivel 4 es más avanzado. ¿Y el nivel 1 puede pasar ya? No, lo que vimos es que, aquí lo puedo mostrar, que el salto era más bien desde
Tenía saltos discretos del 1 al 2, saltos del 1 al 3 o del 2 al 4. Y también retroceso. Es decir, estudiantes que en el primer momento están en 2 y luego están en 1. Y eso también es muy interesante. Es minoritario, pero también es un dato interesante. ¿Mm? Menos de 20. Pero la mayoría parte en el nivel 1. Entonces también es interesante. Es decir, la mayor parte de los dibujos, lo que predominaba, eran círculos, con nada dentro. ¿Y cómo termina ese dibujo de muchos de estos estudiantes? Con unidades, que son células, múltiples, no solo una, con contenido, y que a ese contenido le pasan cosas, como por ejemplo que aumentan en volumen, luego disminuye en volumen. Que esto se reparte, que básicamente ese es el principio fundamental para poder entender que es el material genético que pasa a dos células, que ahora son células hijas, y la madre desaparece en el proceso. Entonces, esto fue algo interesante. Solo analizamos a los estudiantes, no los analizamos por establecimiento educacional, no los analizamos por género, solo vimos el estudiante en el momento 1 y en el momento 2. Posteriormente hicimos todos esos análisis, pero para comunicar esto era, acá tenemos los dibujos momento 1 y los dibujos momento 2, y analizamos estudiantes, él en el momento 0 y en el momento 1. Tampoco hicimos el 4 invoca otros desempeños. Ustedes hicieron un diagnóstico inicial. Sí. ¿Y algo de conocimiento que tenían los estudiantes? Sí, así es. Así es. Y también hicimos apresto al dibujo y al uso de las tabletas del equipo. Claro, del equipo. Y manipularlo y tenerlo para evitar que eso, que también podría estarle ocurriendo a los estudiantes. Quizás los estudiantes no quieren usar tabletas, les es más cómodo usar sus celulares. Pero bueno, en el contexto escolar son tan diversos los modelos que optamos por unificar y usar un modelo. Bueno, acá tenemos una implementación. Lo que al final pudimos concluir es que las representaciones que los estudiantes hacían del mismo fenómeno, del fenómeno de cómo se cura una herida, invocaban ahora cuestiones que no aparecieron la primera vez. Por ejemplo, estructura, movimiento, cambio, trayectorias, consecuencias. La primera vez básicamente eran círculos. Que creemos que el recurso en su conjunto, la secuencia de la aplicación, ofrece oportunidades de aprendizaje efectivos, activos, ubicuos, generadores de representaciones más sofisticadas en la explicación de un fenómeno como es la división celular mitótica, y esto está en consistencia un poco con lo que ha observado la literatura, que, por ejemplo, el uso de esta tecnología puede favorecer la motivación, más que el aprendizaje o la ganancia de aprendizaje en el corto y en el largo plazo. Eso es súper interesante. Puede también favorecer la motivación hacia la tecnología, hacia la asignatura, hacia los contenidos, no necesariamente las tres. Y eso también es muy importante. El interés por aprender ciencia, por colaborar. Al crear escenarios formativos motivantes y seguros, el aumento de la satisfacción y la utilidad percibida. Y eso también es súper interesante de estudiar. Nosotros no lo estudiamos, solo tenemos los registros de lo que ocurrió ahí, pero no lo sistematizamos. Luego pensábamos, bueno, debimos haber sido más invasivos y poner unas cámaras por todos lados, pero tampoco era el propósito. Y eso. ¿Cuánto tiempo estuvieron los estudiantes al uso de la... Estuvieron 2 sesiones de trabajo con el... bueno, regularmente suele ser el tiempo que se le asigna. Sí, lo que ellos tienen en el sistema. Sí. Bueno, también hace alusión a la sobrecarga cognitiva, cómo esta tecnología podría minimizar la sobrecarga cognitiva. Ahora, siempre se dice, bueno, no sabemos si la tecnología tiene o no tiene impacto. Hay unos metaanálisis que muestran que sí hay un efecto positivo
medio de 0,67 en el uso de la realidad aumentada. Y para terminar, solo mencionar que la complejidad técnica del uso, la alta demanda de atención, el costo de desarrollo y posibilidades de sobrecarga cognitiva, poca atención a la necesidad educativa es una limitación. La novedad podría estarse llevando todo, el efecto wow, que es como wow, pero luego hay que quemar eso y pasar hacia otro. La formación del profesorado también es un punto clave a considerar y es tremendamente importante, y más en una universidad que debe formar tempranamente. Estas etapas se tienen que quemar acá en el pregrado, esta etapa de adopción de la tecnología. Y también una atención que yo quiero dejar explicitada es que, a pesar de las ventajas, existe una brecha temporal en la incorporación de esta tecnología. O sea, la literatura dice que esto tiene tremendas ventajas, pero veamos los casos en Chile y las investigaciones que hay en Chile. Si tú pones realidad aumentada de educación, te sales tú y unos pocos colegas, que son muy pocos los que están en esto. Se puede provocar ciertas desigualdades en el acceso a colectivos sociales vulnerables por falta de formación, y los enfoques pedagógicos para integrarlas son los que están en tensión hoy día. ¿En qué está el lab? Hoy día solamente queremos explorar esta tecnología que se llama realidad virtual. Ahí está Tomás manipulando un cromosoma. La idea es que luego pueda manipular la célula dividiéndose e intervenirla. ¿Y por qué intervenirla? Porque si yo quiero entender qué está pasando con alguna enfermedad, es porque este proceso tiene algunas anomalías. O sea, entiendo el proceso en condiciones normales, naturales, y ahora lo puedo entender cuando se generan ciertas anomalías. Eso es lo que quería compartir con ustedes, y quedo después de Alejandro disponible para preguntas. ¿Entiende que va a ser así? Para las preguntas de Carlos. Hagamos un Alejandro y después tenemos la pregunta. ¿Ya? Ya. Sí, gracias. Ahora. Bueno, sí. Buenas tardes. Primero que nada, felicitar a Francisco también por su excelente exposición. Ojalá también estar a la altura de lo entretenido que estuvo aquello, y agradecer a Mauricio por la invitación, a la Facultad de Humanidades por estar en esta instancia para compartir lo que hemos investigado en los últimos 5 años con respecto a realidad aumentada en ingeniería. Sabemos, como decía Francisco, también que las tecnologías emergentes, muchas de estas tecnologías emergentes han sido bastante, digamos, capaces de mejorar mucho desempeño en el aula, uno entre ellos el desempeño académico, principalmente porque son tecnologías que están enfocadas en el estudiante, como lo hace manipular elementos, lo hace estar centrados con aquello. Una de estas tecnologías que hemos visto es la tecnología realidad aumentada, que Francisco ya largamente indicó cuáles eran sus características. ¿Y por qué? Porque, como se indicaba, la realidad aumentada hace crecer el interés de los estudiantes, la motivación que podrían también tener los estudiantes con respecto a diferentes procesos académicos, mejora lo que es la experiencia de aprendizaje, tiene una participación activa y mejora en muchos casos el rendimiento académico. Dentro de aquello, también resuelve varios elementos. Unos, porque ataca muy bien lo que son los problemas espaciales.
las personas pueden identificar de mejor forma cómo los elementos se componen en 3 dimensiones, como se explicaba anteriormente, y son capaces de poder visualizar lo que son relaciones complejas, que en un papel, en un diseño de 2 dimensiones, no se pueden ver necesariamente. Entonces, esta tecnología también es prometedora para lo que es la ingeniería propiamente tal, porque ayuda a aprendizaje a estructura y comportamientos complejos dentro de propiedades que podrían no ser visibles en un primer instante. Entonces, esto también está relacionado con lo que es la industria 4.0. La industria 4.0, donde los estudiantes de ingeniería cada vez más tenemos que tener mayor capacidad para ingresar a ese tipo de trabajo. La industria 4.0 tiene varios elementos tecnológicos, uno entre ellos es la realidad aumentada, la realidad virtual y muchos otros elementos. ¿Y por qué enfocarnos con la industria 4.0 con respecto a la realidad aumentada? Porque además se ha demostrado que en el corto plazo aumenta el rendimiento académico, mejora el rendimiento académico, pero también en el largo plazo los estudiantes podrían tener mayores capacidades para tener un éxito en el mercado laboral, en esta industria cada vez más digitalizada, ya desde el aula, desde la universidad, poder manejar estas características. Entonces, la primera pregunta de investigación, o la gran pregunta que nos hicimos hace 4 años, es determinar, saber cuáles eran las variables que influyen en que los estudiantes de ingeniería acepten la tecnología de realidad aumentada para su proceso formativo. Porque una cosa es tener una herramienta a disposición y otra cosa es que los estudiantes quieran utilizar esa herramienta en el aula para poder mejorar su proceso. Por lo tanto, el primer objetivo que tuvimos era conocer el estado de arte de la tecnología de realidad aumentada en educación en ingeniería. Concuerda mucho con lo que indicó Francisco recientemente. Se utiliza más que nada para poder tener visualizaciones en elementos en 3 dimensiones. No hay muchas aplicaciones donde mostraba comportamientos demasiado complejos dentro del proceso, la forma que tú podías para poder analizar el impacto de la tecnología en el aula era rendimiento académico, pero también había muchos estudios de la motivación, del interés y esos elementos que se podrían sacar con alguna encuesta, pero no había estudios donde hiciera un análisis más complejo como elementos que dieran la aceptación tecnológica de esta tecnología. Esos estudios, estos resultados los publicamos en un paper, en una revisión sistemática, que está publicado en un paper WOS JCR-Q1. Luego, nuestro segundo objetivo fue desarrollar una aplicación en realidad aumentada en el área de ingeniería, tomando como conocimiento todo lo que habíamos aprendido dentro de la revisión sistemática. Nos decidimos realizar una aplicación en el área de los circuitos eléctricos. ¿Por qué? Porque es un área donde los estudiantes no necesariamente entienden cómo la electricidad se comporta dentro del flujo de un circuito eléctrico. Y además porque uno puede interactuar varios elementos dentro de ese circuito. Un circuito puede ser en paralelo, puede ser en serie. Y además este circuito puede incorporar varios elementos, baterías, resistencia, ampolletas, en los cuales, dependiendo de los valores que puedan tener, va a tener un comportamiento distinto. Y eso es lo que los estudiantes no analizan necesariamente cuando está analizando una problemática en 2 dimensiones. Y de ahí es que nosotros desarrollamos Ingar de ese análisis, que es una aplicación en realidad aumentada, donde con la ayuda de Target tú vas incorporando y vas creando, vas eligiendo por 5 tipos de circuitos eléctricos y vas combinando cada uno de los elementos en el circuito, vas sacando, colocando, cambiando las capacidades de resistencia, los voltajes de la batería, y con todo esto vas viendo cómo se va comportando el circuito eléctrico y analizando la intensidad de corriente que existe en cada uno de ellos. Eso también fue publicado en otra revista WOS en RITA, colocando la forma, la arquitectura en la cual se realizó. El tercer objetivo fue determinar la intención de uso de esta aplicación de la tecnología, porque también de nada sacamos desarrollar una tecnología donde los estudiantes no tengan la intención de utilizarla en una primera instancia. Entonces nos sometimos a un test de más de 200 estudiantes para que mediante una encuesta nos pudieran determinar si había una intención de uso, y la intención de uso la determinábamos midiendo 2 factores. Uno, la actitud
el uso que tiene la persona con respecto a una tecnología y dos, la intención de uso propiamente tal. Y podemos visualizar que ambas dos están alrededor del 4,4 puntos de una escala que se realiza desde 1 hasta 5. Por lo tanto, esa tecnología en particular, en el diseño que realizamos, está precisamente con una buena intención de uso por parte de los estudiantes. Estos resultados fueron publicados en un acta de un congreso que es SMART, también de la IEEE. El cuarto objetivo, ya teniendo nuestra aplicación y sabiendo que tenía una buena intención de uso, fue analizar el papel que desempeña en el optimismo y la innovación tecnológica. ¿Qué entendemos por innovación tecnológica? Ser pionero tecnológico. Estas dos cosas, el optimismo tecnológico, es que yo crea que la tecnología le hace bien al día a día, al estudio, a lo que yo tengo que hacer, y ser pionero tecnológico son, por decirlo de alguna forma, características de las personas que lo pueden hacer que sean más propensas a utilizar una tecnología, y analizamos estos elementos, cómo influían en la aceptación tecnológica para estos estudiantes. Para esto realizamos un modelo utilizando ecuaciones estructurales, que es un modelo que utiliza constructos, que son variables latentes, que utiliza también para poder medir indicadores, que son las variables observadas, que son las preguntas que uno coloca en la encuesta, que los estudiantes puedan, o en este caso los estudiantes puedan responder, y cada uno de esos elementos uno los relaciona para ver si estadísticamente hay relaciones de causalidad significativa y cuánto es la causalidad, tanto con el impacto como el nivel de explicación que tendríamos acá. Y los resultados de este modelo efectivamente fue validado en todos sus elementos e indica que las normas subjetivas, ¿qué son las normas subjetivas? Son los elementos donde uno es influenciado por el medio. Si el medio indica que puedas utilizar o es necesario utilizar la realidad aumentada para tu desempeño académico, que es útil en el aula, etcétera, yo voy a tener una mejor actitud con respecto a este elemento. Esas son las normas subjetivas. Y podemos visualizar que y las normas subjetivas impactan positivamente tanto en el optimismo tecnológico como el ser yo pionero tecnológicamente. Y ambas dos afectan positivamente también lo que es la actitud hacia el uso y la actitud hacia el uso, cosa que ya está muy comprobada en la literatura, ataca y afecta muy positivamente a la intención de uso. Por ejemplo, acá la intención de uso está en un 0,684, significa que por un 68% la intención de uso está siendo afectada por la actitud hacia el uso, y el resto, el porcentaje restante, un 32%, es afectada por otros factores que nosotros no consideramos en el elemento para esto. Este modelo fue validado por más de 120 personas y se realizó en una experiencia online donde las personas vieron un video sobre la aplicación, luego podían descargar la aplicación mediante Google Play con App Store, utilizar la aplicación, y luego ellos respondían la encuesta necesaria para poder tener estos resultados. Estos resultados están publicados también en otra publicación de una revista JCR1 con todos los elementos correspondientes. Luego, el último objetivo con respecto a este estudio era determinar las variables para poder explicar y predecir el uso de esta tecnología utilizando un elemento más tradicional, que es el modelo TAM, el modelo de aceptación tecnológica. El modelo de aceptación tecnológica, que está en el recuadro, a lo menos indica o relaciona otros dos variables para poder determinar la actitud hacia el uso, como es la utilidad percibida, que es lo que también hablaba Francisco en la exposición anterior, y la facilidad de uso percibida. El modelo TAM indica que esos son dos elementos que afectan efectivamente la actitud hacia el uso, y nosotros lo complementamos con los otros elementos, normas subjetivas, ser pionero tecnológico y el optimismo tecnológico, que eran los elementos que habíamos indagado anteriormente. Este experimento se realizó con más de 190 estudiantes y la metodología fue la siguiente. Participaron en un laboratorio presencial, se le hizo una introducción a la aplicación, se le mostró el video de 3 minutos y después pudieron interactuar durante entre 30 a 40 minutos, primero con ejercicios guiados donde habían ayudantes donde podían indicarles
cómo realizar los ejercicios y después lo hacían en forma libre. Una vez finalizado, llenaron la encuesta para poder, digamos, indicar cómo fue su experiencia. Bajo ese sentido, tenemos dos elementos importantes. Podemos visualizar que de esta forma las normas subjetivas siguen siendo y siguen influenciando más o menos en las mismas cantidades lo que es el pionero tecnológico y el optimismo tecnológico, cosa que como son elementos personales, es bien que aunque sea uno online y otro en forma presencial, se comportarán de forma muy parecida, por lo tanto, eso es una explicación correcta. Pero lo importante aquí es que el optimismo tecnológico no afectó directamente lo que es la actitud hacia el uso, pero sí se dan cuenta que el optimismo tecnológico afecta lo que es la utilidad percibida. Por lo tanto, podríamos indicar que en este caso, el que yo sea optimista tecnológico hace que yo perciba una utilidad mayor a lo que yo estoy utilizando, en este caso para el desempeño académico, y esta utilidad mayor se transforme en que yo tenga una actitud hacia el uso de esta tecnología. Y la otra elemento importante es la facilidad de uso percibida. Generalmente, la facilidad de uso percibida impacta significativamente lo que es actitud hacia el uso, pero no en este caso. Por lo tanto, aquí se podría explicar que como estamos hablando de un elemento que es para educación, no necesariamente tiene que ser fácil para que tú tengas una actitud para utilizar esta herramienta educativa, sino que tienes que entender que sea útil para, en este caso, tu desempeño académico, para tener una actitud de uso positiva para esta tecnología. Esto difiere de otras aplicaciones de realidad aumentada que está más que nada enfocado en el disfrute, en la entretención, por ejemplo, aplicaciones de realidad aumentada que se colocaban en museos. El museo era mucho más importante y afectaba positivamente la facilidad de uso, más que la utilidad percibida propiamente tal, porque se entendía que estaban dentro de una actividad bastante lúdica y no académica, como es este caso. Por lo tanto, aquí validamos muchos elementos del TAM. Y si bien por ahí algunos de los revisores de los papers explicaban por qué utilizamos el modelo TAM en este proceso, porque para algunos ya no contempla cierto elemento, eso podría ser así, pero depende de la tecnología y del tipo de producto que tú estás realizando. Por ejemplo, hay múltiples modelos de aceptación tecnológica, uno de los más recientes es el BAM, pero el BAM, ¿qué es lo que realiza? Coloca elementos como el valor percibido de una tecnología con respecto a su uso. ¿Y por qué valor percibido? Porque el valor percibido está relacionado con la capacidad o la intención de pagar, en este caso, pagar por el uso de una tecnología para después adoptarla. Pero como nosotros estamos trabajando, igual que en el caso anterior, de un elemento educacional que hemos brindado y hemos entregado libremente a los estudiantes para que puedan utilizar estas tecnologías, el BAM no es necesario aplicar modelos como el BAM, y el TAM largamente ha sido aplicado en tecnología como esta, que no requiere un elemento de pago o de adquisición de aquella. Y estos resultados fueron también publicados en otros WOS, en este caso JCR Q3, en Electronics, indicando los resultados que hemos tenido. Pero esos no han sido los últimos resultados que hemos realizado para contestar la primera pregunta que nos realizamos hace 4 años atrás, sino que hay otros estudios complementarios también enfocados en características importantes de esta tecnología. Primero, analizamos el nivel de usabilidad de la aplicación, porque también si es que nosotros podíamos determinar que si la usabilidad era digamos, escasa, podría también estar influenciando lo que los estudiantes hubieran analizado cuando ellos contestaron la encuesta de los modelos anteriores. Y pudimos visualizar que utilizando el sistema SUM de una escala de 0 a 100 tuvo 76 puntos, lo que es catalogada como buena la herramienta, es decir, tenía una buena usabilidad. Y también hicimos el rendimiento académico, porque también era importante, ya, la tecnología es aceptada, las personas tienen la intención de utilizarla, tenemos elementos que sabemos que impactan la tecnología. Y si bien el rendimiento académico se demostraba que afectaba positivamente en otras aplicaciones, no necesariamente había sido medida en una aplicación como esta que tenía un alto nivel de interactividad, es decir, con un nivel de interactividad mayor a las aplicaciones de realidad
aumentada en electrónica que existían hasta ese momento. Entonces hicimos primero una prueba muy piloto de 28 estudiantes con las mismas características que indicaba Francisco, con 2 sesiones de trabajo, 2 tardes de trabajo para que primero conocieran la herramienta, pudieran manipular la herramienta y después se le hizo, como se llama, un post-test, se le hizo un pretest para poder ver que tanto el grupo de control como el grupo experimental estuvieran las mismas características, y en el gráfico de la izquierda se puede visualizar que efectivamente no habían diferencias significativas, y en el post-test, cuando se realizó, los estudiantes que ocuparon la realidad aumentada tuvieron un mejor desempeño con unas diferencias estadísticamente significativas reales. Otro estudio y otro análisis que realizamos es también analizar el efecto moderador de 2 elementos, de la estética y de la calidad de la información con respecto a las diferentes relaciones que tenían los modelos de aceptación tecnológica. Y ahí pudimos visualizar que habían 2 relaciones que eran moderadas con estos 2 elementos. ¿Qué significa dentro de ecuaciones estructurales? Que una variable modere a otra, que existe una diferencia con respecto a esta variable puntual, a cómo se comporta la relación causa-efecto de las variables que, entre comillas, estamos analizando la moderación. Entonces, los 2 elementos que visualizamos están dados ambos en la relación de la utilidad percibida con la actitud hacia el uso. Es decir, las personas que tienen o determinan o sienten una tal utilidad percibida y que finalmente eso explica o eso causa la actitud hacia el uso con respecto a esta tecnología. Y aquí en el gráfico de la izquierda podemos visualizar en la parte de arriba, en la parte del medio, una línea roja. La línea roja significa que tomamos el grupo completo y vemos cómo es la relación entre utilidad percibida y actitud hacia la tecnología, y vemos que es creciente. Es creciente, es decir, algo, mientras una persona más utilidad percibida sienta con respecto a la aplicación, más actitud hacia el uso va a tener con respecto a esa aplicación. Pero lo que hace el efecto moderador es analizar el 10% más alto y el 10% más bajo de este elemento. Y el 10% de personas que sienten que la aplicación estéticamente era más agradable tienen una mayor causalidad entre la actitud, entre la utilidad recibida y a la actitud hacia el uso. Pero también podríamos indicar aquí adelante que las personas pueden tener por sí mismas una actitud hacia el uso mayor que las personas que tienen una menor percepción de la estética con respecto a esa tecnología. Una persona que tiene una menor percepción de la estética debe tener una alta utilidad percibida para que una persona que tiene una mayor capacidad, digamos, en la estética y tenga una menor utilidad percibida, ambos presentan la misma actitud hacia el uso. ¿Qué significa este gráfico? Que es muy importante que la estética de las aplicaciones de realidad aumentada la realicemos, esté concorde con lo esperado del usuario que la vaya a utilizar el día de mañana, porque hace que finalmente gatille de buena forma lo que es la actitud hacia el uso. El gráfico de la izquierda, con la segunda variable que analizamos, que efectivamente también había una moderación significativa, está relacionada con la calidad de la información. Y con respecto a la calidad de la información, ustedes ven que las personas que tienen una mayor, digamos, encontraron o determinaban que la calidad de información de la aplicación era mucho mayor con respecto a la que veían que la calidad de información era mucho menor, la relación es casi horizontal. ¿Qué significa eso? Una persona que ve que la aplicación realidad aumentada, con la información que le estemos entregando, en mi caso, era determinar con respecto a los colores, cómo funcionaba la electricidad, los colores más rojos, mayor electricidad pasaba, en más anaranjado, amarillo, menos intensidad de corriente pasaba, la calidad de la información bastaba por sí misma para yo tener una actitud hacia el uso con respecto a eso y no necesariamente tener una utilidad percibida. Pero eso también suena bastante lógico, porque si yo estoy buscando un elemento para aprendizaje,
en este caso de electricidad. Y si yo estoy viendo que existe una buena calidad de información, es porque yo estoy cumpliendo con la expectativa de que me está entregando la aplicación lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, entre comillas, como que reemplaza lo que es la utilidad percibida, no que reemplace, pero pasa por sobre aquí. Mientras que si la calidad de la información no es tan buena, yo tengo que convencerme, esta es la línea de abajo, de tener una gran utilidad percibida para poder tener una actitud hacia el uso con respecto a aquello. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos capaces de desarrollar un sistema, una aplicación realidad aumentada, que lamentablemente no tenga una calidad de información tan buena como espera la audiencia, nosotros deberíamos gastar más energía en poder transmitir las bondades del uso de esta tecnología para aumentar los elementos de utilidad percibida con respecto a eso, para que las personas tengan mayor, digamos, intención de una actitud de uso más positiva de aquello, para finalmente se trasciende a una intención de uso de la herramienta. ¿Y cómo afectamos nosotros la utilidad percibida? Lo vimos en los modelos anteriores, que pueden ser fomentada, en este caso, por parte de la universidad, aumentando lo que son el optimismo tecnológico, que está influenciada por lo que hablamos, las normas sugestivas, es decir, lo que dice la gente, lo que dicen nuestros boletines, las mismas formas como estamos realizando en estos coloquios, que es importante lo que mostró Francisco, lo que estamos mostrando acá, porque la comunidad estudiantil, académica, sabe que esto es útil, va a tener mayor intención de utilizarlo. Tomando todas estas cosas en referencia y también entendiendo que la estética y la calidad de la información es muy importante para aquello, nosotros trabajamos con una versión 2 de nuestra aplicación INGAR, que principalmente lo que realizó es que en las mallas de los circuitos eléctricos le mostramos direccionalidad de la intensidad de corriente, que fue que cuando nosotros hablamos, tuvimos, digamos, retroalimentación con los estudiantes que utilizaron la aplicación, era una de las cosas que ellos decían que les faltaba, porque estaba súper bien que según el color, rojo más intenso, hasta gris en ausencia, pasando por amarillo y naranjado, uno podía indicar cuál era la intención de corriente, pero era la intención, pero no está el concepto de direccionalidad. Entonces nosotros mejoramos ese aspecto e hicimos otros estudios con respecto a la usabilidad, y pudimos determinar que la usabilidad aumentó con este cambio de 76 a 82 puntos, ya catalogada como excelente. Y también realizamos para poder ver con las mismas características del primer estudio en un segundo semestre los niveles académicos en las mismas circunstancias, salvo que ahora no eran 28 estudiantes, sino que fueron 64 estudiantes en total, una muestra un poco más representativa, y pudimos visualizar que en el test no había diferencia significativa entre esos dos grupos, mientras que en el post-test sí había una diferencia significativa a favor de los estudiantes que utilizan realidad aumentada. Y estos tres estudios o resultados que les acabo de indicar están en revisiones, van a entrar en una segunda revisión en otras 2 revistas web y un tercero, que es este último. Todavía estamos en la etapa de escritura, porque además de estos elementos nosotros incorporamos el elemento de emociones de los estudiantes, para poder identificar las emociones antes de realizarlo en el laboratorio y las emociones después de realizar el laboratorio, para poder identificar si las emociones de los estudiantes cambiaban en el transcurso y si tiene alguna correlación con dos elementos, si tiene correlación con la usabilidad y si tienen correlación con los resultados de aprendizaje. En el primer estudio, en el grupo con 28 estudiantes, no encontramos correlación. Uno de los elementos que nosotros pensamos que era por la pequeña cantidad de estudiantes que habían, pero en este segundo estudio con 64 estudiantes sí encontramos correlaciones positivas entre diferentes emociones, pero como les dije, eso en estos momentos está fruto de análisis, y una vez cuando podamos determinarlo y podamos ya estallarlo, lo vamos a enviar a la revista correspondiente, este octavo paper que estamos trabajando. Entonces, esa sería mi presentación con respecto a realidad aumentada e ingeniería, y muchas gracias también por haberme invitado. Bien, pues invitamos a Francisco
que tome asiento e invitamos a todos presencial y virtual para que hagan sus preguntas. Queda abierta la palabra. Típico silencio inicial. Ahí no sé. Ya. Hola, mi nombre es Javiera. Mi pregunta es bastante amplia y me gustaría preguntarles qué desafíos consideran ustedes a la tecnología experimental para la educación superior. ¿Desafío en qué sentido para la educación superior? En relación a la estructura de clase, al nivel académico, al cambio en la metodología de implementación de transmisión de conocimiento. Sí. Bueno, primero algo que también comparto con Francisco, que lo indicó en su presentación, es involucrar más a la academia, involucrar más al profesorado propiamente tal. Uno de los estudios que realizamos también en cuanto a la red aumentada en ingeniería es que los académicos no eran lo bastante involucrados en este proceso. Por lo tanto, el dar a conocer la experiencia que tenemos nosotros es para poder también hacer una invitación que estas cosas se pueden realizar, pero también para verlas desde diferentes puntos de vista. Y también otro desafío es poder trabajar multidisciplinariamente al respecto. Esto no lo pude haber realizado solo, sino que también hemos trabajado en conjunto y también en los últimos papers van a ser coautores con profesores, digamos, del departamento de física, por ejemplo, con Luis, también Luis Palma, que hemos trabajado juntos, y este último paper lo vamos a trabajar con él y también con el otro profesor de laboratorio que estuvimos anteriormente. Entonces tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios y también enfocados en la academia propiamente tal, para no hacer una aplicación que pueda ser muy bonita, pero que no le sirva absolutamente a nadie. Sí, mira, pienso que la tendencia en la realidad aumentada en esta tecnología es cada vez ir a grupos más pequeños. Es decir, no hay una aplicación que le sirva a todo el mundo. Las nuestras tienen altas descargas, pero también focalizadas en los países las que se descargan, y necesitas poder para desarrollar. ¿A qué me refiero? Tienes que desarrollar a medida. Te van a servir aplicaciones que están en las tiendas, que son gratuitas, que tienen compromisos, algunas de seguridad, otras que son en modelos freemium, otras que tienen publicidad. Eso asocia la experiencia, ya lo mencionaba Alejandro. Entonces, tienes que tener capacidad de desarrollar, y además de este desarrollo, capacidad para estos desarrollos pequeños, casi al grupo. De hecho, la tercera generación de realidad aumentada es casi 1 a 1. Es los desarrollos para promover mi aprendizaje personalizado de acuerdo a mi estilo. Eso es lo primero. Lo otro creo que tiene que ver con la resistencia. Y ahí es a todo nivel. Es decir, la investigación en Chile muestra que la resistencia está en los docentes, en el sistema y en los estudiantes, aunque tú no lo creas, viene esto de que los estudiantes son nativos digitales, etcétera, y estas denominaciones, comillas, nativos digitales en el uso de las redes, pero usemos otro tipo y también en la resistencia que tiene que ver con los ecosistemas particulares y personales de aprendizaje. Es decir, yo estoy disponible a que me digan qué aplicaciones cargar en mi móvil, en mi teléfono, que también es un tema que se está estudiando. Se pensaba que era, trae tu computadora, trae tu dispositivo, resolvemos todo, y no es tan así. Entonces, una es tener capacidad de desarrollar, y para eso necesitas equipo. Esta aplicación que te estoy contando, que les contamos, son 30 personas. 30 personas las que participan. Diseñadores muy particulares, modeladores 3D y diseñadores de experiencia de usuario, como mencionaba, didactas. Lo hablábamos con Carlos. Los principios de desarrollo multimedia no se te pueden quedar fuera, porque podrían determinar hacia dónde va a ir, como yo leo luego los resultados. Aceptación de la tecnología, lo que presentaba también Alejandro, y también cómo lo que ocurre acá va a impactar el sistema. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando nosotros buscamos financiamiento
financiamiento para hacer nuestro primer prototipo de la app, lo que dijimos es lo siguiente. Esto lo aprende un estudiante del segundo año medio y 600 estudiantes lo aprenden en primer año de universidad. Porque todo estudiante que pase por una carrera de la salud o de ciencia, trabaja con esto. Y si intervenimos tempranamente el sistema, y esos estudiantes que deciden venir a la universidad ahora tienen mayor apropiación tecnológica y del contenido, entonces ahí es importante intervenir también los procesos de formación, particularmente docentes, porque son los docentes los que teniendo mayor aceptación, mayor conocimiento de esta tecnología, podrían generar estos escenarios en los establecimientos educacionales y parte de esos estudiantes son los que vamos a recibir acá en la universidad. Entonces, poder para desarrollar, minimizar la resistencia que están archidescritas e intervenir fuertemente en la formación inicial. Que se haga verdad esto del aprendizaje con tecnologías, que las tecnologías nos van a ayudar a aprender, que ofrecen oportunidades. Creo yo que ese es el desafío hoy día y también, como dice Alejandro, el de trabajar en equipo, porque básicamente la tecnología la puede modular para distintos escenarios, ya sea en ingeniería. Quienes más desarrollan esto son los del área de la salud. Recuerdo que ellos están muy por adelante y la brecha es temporal. Nosotros utilizaremos lo que se está utilizando hoy día en el área de la salud en el mundo en unos años más. Entonces, el trabajo es interdisciplinario con grupos nacionales e internacionales. Creo yo que esos son los desafíos. No sé si respondo. Gracias. Muy buenas tardes. Las preguntas que quiero hacer no son tan amplias, sino que son muy específicas a cada presentación. La presentación de Francisco, voy a formular tu pregunta y pues no me acuerdo de responder. Francisco, ¿qué interpretación pueden hacer ustedes en esta baja? Por ejemplo, cuando se veían los dibujos, teníamos los 4 niveles. Siempre le surgió esta pregunta de si puede ser como 1 a 4, pero también mencionaste que había en algún caso que estamos de acuerdo. ¿Qué interpretación puede darse a esa baja de nivel, por ejemplo? Sí, lo esperábamos, pero lo que ocurre, la interpretación que le dimos en ese momento es que hay estudiantes que aprenden de maneras muy tradicionales y con recursos muy tradicionales. El libro, la clase, el cuaderno, es suficiente. Estas tecnologías imponen quizá sobrecarga o niveles de incertidumbre que les significaría que en el momento 2 su desempeño sean menores que en el momento 1. Es decir, no a todo el mundo, lo voy a interpretar de esta manera, no todo el mundo esto necesariamente le va a ayudar. A algunos podrían instalarle ciertas incertidumbres que podrían sus desempeños en un dibujo, en un momento muy particular, bajo condiciones muy establecidas, podría tener un menor desempeño en este dibujo que hizo. Esa es la interpretación que le dimos en ese momento, porque no tomamos más, posteriormente no les preguntamos, por ejemplo, como sí lo hicimos en otras investigaciones, en una escala cómo se habían sentido en la actividad y que identificaran una escala de distintas opciones. Entonces, lo interpretamos de esa manera. Nos hace sentido cuando leemos esto de la tecnología, la RA de tercera generación, como no todo como no los diseños, los software no necesariamente están hechos para todos, sino que hay que considerar ciertas particularidades. Con respecto a la intención de uso en estudiantes de ingeniería, ¿hay alguna predisposición en cuanto a rango etario? Porque nosotros sabemos que en ingeniería hay veces que no necesariamente van a ser, por ejemplo, a los 5 años en el pueden ir alargando un poquito más la trayectoria. Entonces, hay mayor predisposición a usar esta tecnología en la moneda en particular o servicios generales. No realizamos el análisis, digamos, para poder hacer ese rango etario. Solo te voy a indicar que las personas que participaron del estudio estaban entre los 20 y 22 años, elementos. Sí, en uno de los papers vimos el género, hicimos un análisis de género para ver si había mayores diferencias y no había mayores diferencias con respecto a la tecnología.
Bueno, lo digo, la consulta Alejandro, Francisco. Primero Francisco, y lo que estamos de acuerdo todos que la tecnología de la educación tiene que generar una atención, ¿cierto? Generacional, cambio, ¿cierto? Ahora van mucho más de inmediato y como que vamos quedando atrás en la educación con el ¿han hecho algún tipo de sesión con los recursos, con la enseñanza básica, más pequeño de esta realidad? Lo pregunto porque también es una incógnita dentro de lo que las posibilidades que hay que estos recursos se estén presentes, tanto en el tipo de escuela. Sería algo ahí. Y si no hay, ¿qué piensas tú en la integración de la realidad virtual en los más pequeños? Y por el otro lado, a Alejandro también, más lo mismo. ¿Dónde tú puedes situar en el proceso de formación de los ingenieros esta realidad virtual? ¿En qué momento? ¿No? Si tú lo ves progresivamente o si en un momento especial, porque desconozco el lado de ingeniería, pero sé que en ingeniería hay momentos que son bien concretos, también en la resolución de problemáticas que también son complejas, y que no sé si la realidad virtual llega a resolver esa complejidad dentro de la ingeniería. Entonces, ¿cuáles son los desarrollos? O sea, ¿qué habilidades vamos a desarrollar dentro de la realidad virtual? Estaba tomando nota de lo que Alejandro está también. Mira, nosotros tenemos una experiencia de integración de tecnología. El objetivo transversal TIC parte miramos desde primero básico hasta cuarto año medio y lo cruzamos. Y además es más complejo, porque señala que ellos acceden a la información de distintos formatos. Tenemos una experiencia con un jardín infantil y lo situamos en uso de modelos 3D de la fauna. Y el modelado 3D y la impresión 3D. El modelado 3D fue orientado por lo que los escolares, en realidad los niñas de jardín decidieron que eran los representantes más importantes de la fauna de su comunidad. Entonces modelamos basado en lo que ellos nos dijeron para también hacer el match con aquellos que es cuáles son sus intereses. Nosotros queremos que la tecnología ofrezca oportunidades, pero no llevamos el envase con estos son, y eso lo hicimos en un jardín infantil con modelado 3D y paseo 360, el paseo virtual. Es decir, una vez que sabíamos cuáles eran los organismos más importantes de la fauna, un jardín costero, ¿cuál creen ustedes que son los organismos más importantes para ellos, para esos pequeños que están ahí? Picaflor, pelícano, gaviota, delfín, ballena, palomas. Son introducidos, pero son parte de la biota de allí. Conejos. Son introducidos, pero es que son parte de la fauna. Ya. Y luego lo que hicimos fue un paseo 360 que nos permitió situar a los organismos en los entornos. Los organismos, per se, no pueden ser concebidos en un entorno. Y eso le da una significancia. Y luego otra vez una experiencia con escuelas que tienen que ver con también estudiantes pequeños de educación básica con sensores ambientales. Conocer algunas variables de su entorno, incluso de sus propias salas, utilizando sensores ambientales y eso pincharlo con una iniciativa que nosotros que sale de la conversación que tiene que ver con la propensión a incendios. No sé si tú sabes que la región de Coquimbo es una de las regiones que tiene altas tasas de incendios y que si suman las hectáreas, los valores son gigantescos. ¿Y cuáles eran las variables más relevantes? ¿Cuál
creen ustedes que son las variables más importantes para poder tener un sistema de monitoreo temprano escolar de incendios? Y si se pueden medir la temperatura, la humedad, ¿no es cierto? Bueno, también el UV. Queremos saber qué pasa con el UV. Y a ellos, ¿qué es lo que les hacía significado? Los microbasurales. Porque ahí podrían estar un poco de incendio. Entonces, para ello, tenemos dos opciones. O imágenes satelitales o imágenes tomadas con drones. Y eso ya con estudiantes de educación básica. Y aprovecho de comentarte con estudiantes de educación técnico-profesional, porque vamos más. Lo que hicimos fue un proyecto en un fondo que estamos llevando a cabo. El estudio es a largo plazo, es decir, vamos a ver qué pasa el año 2, el año 3. Tiene que ver con medir la calidad de algunos entornos. Entonces, estamos con estudiantes que trabajan, que estudian para el desempeño en minería, y seguimos qué le pasa al UV, a la radiación ultravioleta, pero ellos la miden en ciertas zonas, definen qué zona, pues está muy vinculado con su desempeño profesional inmediato. Y los de gastronomía, sensorizar cocinas, los ambientes de las cocinas. ¿Qué pasa qué será relevante conocer de una cocina? ¿Qué será relevante conocer para los estudiantes? ¿Qué es relevante conocer? ¿Qué variables? El tiempo real para tomar decisiones. No necesitamos que los datos para que los vea la siguiente. Los gases, el CO2, la temperatura, la humedad. Entonces, sensorizamos algunas escuelas de P, lo dejamos en línea, tenemos escuelas por todo Chile y los estudiantes pueden tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo con su entorno en tiempo real, porque ven los gráficos que los sensores están entregando en una página web a cada momento. Y eso ha sido tremendamente importante, porque ya vemos que lo que los estudiantes ahora, las respuestas que elaboran, consideran otro elemento que antes no estaban en las decisiones que ellos tomaban. Eso te puedo contar. Son noticias del desarrollo también. Súper. Para responder la pregunta, ¿cómo podemos situar dentro de la ciencia y la ingeniería? Sí. ¿Sabes? Nosotros empezamos, las primeras aplicaciones de realidad aumentada que trabajamos fueron en dos asignaturas, carril transporte y mecánica de fluidos, porque ahí determinamos que la repitencia de esa asignatura era mayor. Y conversando y discutiendo con los profesores de esa asignatura, una de las problemáticas que tenía era que los estudiantes no entendían los ejercicios cuando se les mostraban en la prueba. Por lo tanto, no es que no eran capaces de resolver el ejercicio, sino que no entendían gracias al dibujo en 2 dimensiones que podría estar realizando. No seguimos nosotros en su instancia a enfocarnos en ese, digamos, en ese estudio, porque el gran, ¿cómo se llama?, se podría abordar desde una mirada de colocar muchos elementos para cada ejercicio que existiera, un elemento en 3 dimensiones. Y nosotros buscamos con un solo tipo de ejercicio buscar miles de posibilidades. Y eso nos llevó para poder llegar a un nivel de interacción más alta dentro de la aplicación. Es decir, porque, como les decía, dentro de la revisión sistemática, vimos que habían 2, cuando tú solamente mostrabas algo estático de un elemento en 2 dimensiones, 3, cuando ya interactuabas con él, y 4, cuando hace cálculos complejos haciendo simulaciones. Entonces nosotros nos enfocamos a hacer simulaciones con respecto a la intensidad de corriente para llegar a este nivel. Pero primero existe una gran gama de elementos que las asignaturas podrían abordar, pero ahí están las restricciones que decía Francisco en la etapa anterior. Y luego también cómo proyectarse, especialmente en ingeniería industrial, pero también en las otras ingenierías. Estamos muy de la mano, como hablamos, de la industria 4.0, que utiliza muchas de estas tecnologías. También dentro de ella la realidad virtual, y así como Francisco mostró en la última PPT que estaban trabajando en realidad virtual, nosotros esperamos tener el próximo mes el primer prototipo de lo que nosotros realizamos en realidad aumentada a una realidad virtual, porque queremos analizar otro elemento, como por ejemplo un trabajo colaborativo dentro de los estudiantes. Es decir, si somos capaces de colocar con gafas de realidad virtual entre 2 o más personas y poder todos trabajando en un mismo circuito eléctrico. Lo vamos a ver en una primera instancia con los fondos que tenemos, porque siempre son muy importantes los fondos, para poder trasladar la experiencia en realidad virtual a
realidad aumentada a realidad virtual. Y luego sí necesitaríamos otros fondos mayores para poder tener otras características, como por ejemplo construcción de circuitos eléctricos, etcétera, pero primero necesitamos dominar las tecnologías. Y bueno, esto lo realizamos, estas aplicaciones de realidad aumentada, lo trabajo con otro ingeniero, Ricardo Campos, y este desarrollo se ha realizado gracias a la adjudicación más o menos, serán unos 6 proyectos entre buenas prácticas docentes y de uso. Es decir, generalmente proyectos que hay en la universidad, nosotros lo postulamos para poder tener recursos para ir haciendo o colocándole mayor característica a esos procesos. Entonces, si somos capaces de, por ejemplo, de introducir el mundo virtual a los estudiantes en distintas mecánicas, como por ejemplo un laboratorio de producción, van a estar más cerca de la industria 4.0 que ya está empezando a hacerse en todo el mundo. Muy bien. Sí. Quería primero reconocer y valorar el tremendo esfuerzo que hacen en un campo que es complejo de estudiar, que requiere muchas variables y por hacerlo, igual yo creo que lo más importante para mí, por lo menos, es que por muy novedoso, es importante que sea una tecnología aplicada al contexto del aprendizaje, tiene que aplicarse con evidencia, es decir, tenemos que acostumbrarnos bueno, en general, en psicología se habla de prácticas basadas en evidencia, y creo que eso es generalizable a todos los campos y el valor de la investigación, ¿cierto? Al desarrollo de nuevas tecnologías es para mí fundamental. Ustedes lo están haciendo súper bien. Entonces, como es solo desarrollar la tecnología que es más bonita o más interesante o que es sorprendente, sino que demostrar efectivamente efectiva para el objetivo que se estaba utilizando. Y yo me preguntaba si desde la Facultad de Humanidades, muchos ya tendrán, pero eso es aplicable solamente a los en biología o en ingeniería, porque esto tiene que ver con cosas tangibles, ¿no? Que justamente son cosas tangibles que son muy pequeñitas y que después se pueden amplificar o se pueden modelar en 3 dimensiones, entonces ahí sí, y que pasa con una carrera de forma o que no tiene, porque no es tangible, no son ideas. Yo en particular me respondía a mí mismo yo creo que perfectamente también se puede modelar teoría y se puede modelar relaciones complejas entre conjuntos o entre ideas. Por decir algo, ¿no? Y en otros aspectos, como la pedagogía, por ejemplo, pensaba ya en la realidad virtual para generar experiencias de clase, experiencias, digamos, frente a una aula, modelando determinadas variables de los estudiantes para ver cómo el aprendiz, digamos, logra manejarla, digamos. Creo que tiene muchas utilidades y que cerrarse, o sea, no ver las condiciones producto de cómo uno lo podría servir y cerrarse a priori a eso, yo creo que nos cerraría una puerta a algo que puede ser tremendamente valioso como herramienta, solo que, claro, estamos todavía con mucha necesidad de investigar y de crear, sobre todo desde el punto de vista de la imaginación, no sé, del desarrollo. Esa es como mi pregunta, o sea, ¿cómo ven ustedes la conexión con estas otros campos, digamos, que a veces son un poquito de ideas más abstractas? Ok. En la búsqueda coloqué ingeniería, así que no sé más de otras disciplinas cuando busqué todas las investigaciones. Pero sí, primero, que sea una invitación para poder, porque si no, no hacemos estas preguntas y no mostramos lo que hay en otras disciplinas, nunca la vamos a poder traer de forma eficiente a otra disciplina. Pero sí, tienes razón, por ejemplo, lo que tú indicabas, usar casco de realidad virtual. Ahora cada vez los avatares, la realidad virtual ya no son los mismos monitos Minecraft que son todos cuadrados, sino que cada vez la realidad virtual con asistente virtual, etcétera, son más realistas. Entonces pueden ser utilizados como
como decía, campo de psicología, para que una persona que tiene miedo a hablar en público o quiera hacer una puesta en escena para ver cómo son estas características, pueda meterse inmersivamente y pueda vencer su miedo o poder practicar ciertos otros elementos que no son necesariamente tecnológicos dentro de ello. Y ahí podríamos también hacer el cruce de la experiencia virtual que podría tener esta persona con otras mediciones biométricas, con ¿cómo se llaman? Los relojes inteligentes, como te ven el pulso, etcétera. Entonces puede trazar información que puede ser re valiosa, por ejemplo, en vuestro campo, para ver una situación en específico que está ocurriendo en la virtualidad y ver y sensorizarlo con estos medidores biométricos que también ya están al alcance de casi de todo el mundo, y para poder ver qué situación ocurre, causa tal efecto en lo que se está buscando. Así que yo creo que se puede realizar, las puertas están, como se llama, infinitas, y lo bueno de poder mostrar esta experiencia es que uno va sacando ideas. En su momento, cuando me decidí a hacer la aplicación de este circuito eléctrico, nunca pensé que iba a ser algo de un circuito eléctrico. Como dije, yo iba más por áreas de cardiotransporte, de mecánica de fluido, esa era la idea, pero después al ver lo que estaba haciendo el mundo, se me ocurrió hacer algo que por lo menos hasta en esa fecha en un paper no estaba. Y ese fue el desafío que nosotros tomamos y lo logramos hacer. Entonces, no, está abierto a muchas disciplinas y, como decía, hay disciplinas que si bien nos llevan a ventaja por muchos años, como tú decías, que era la medicina, que de verdad la atención médica hoy por hoy, en la realidad virtual también y todo eso con telemedicina nos lleva mucha delantera, pero eso no significa que no podemos seguir avanzando cada uno de nuestros campos. Sí, mira, lo que yo he revisado, hay mucha investigación en aprendizaje de idiomas, no solo del discurso. Realidad aumentada combinada con inteligencia artificial pareciera ser que es lo que va a estar de boom. Bueno, la inteligencia artificial se puso muy de moda en marzo, ya no está tan de moda hoy día, pero hacía rato que ya se venía combinando con algunas tecnologías como por ejemplo la realidad aumentada. Lo mencionaba, yo tuve la oportunidad de conocer un grupo que investigaba en fobias, usando gafas y también en pérdida de memoria espacial, utilizando realidad aumentada. También esto de sistemas de entrenamiento, quizás para una entrevista, para una clase simulada, para mediación con la reunión con padres. O sea, los sistemas de realidad aumentada podrían servir para múltiples campos. El sesgo nuestro está en que estamos leyendo básicamente de ciencias naturales, aprendizaje y de ingeniería, pero de lo que vemos en las revisiones sistemáticas de literatura, aprendizaje de idiomas, entrevistas, formas de interacción, escenarios simulados de interacción, donde te toque una entrevista, hablar en público, sistemas personalizados. Y en lo que tiene que ver un poco, porque estoy viendo a Carlos ahí, la gamificación, pareciera ser que es una muy buena alternativa para promover el uso de la tecnología, la interacción entre pares en el aula, y queda abierto un poco a que el profesor seleccione los contenidos. Pero ahí necesitan que el profesor en su formación inicial aprenda esto. No lo va a venir a aprender en el desempeño profesional, que tiene otras demandas. Entonces hay múltiples aristas en las cuales se puede implementar el uso de realidad aumentada. Yo pienso que se va a poner más de moda la realidad aumentada en lo próximo. Virtual, hay que resolver el tema técnico de las gafas, no son tan naturales, es un poco incómodo tenerlo, pero pronto ya pareciera ser que va a estar resuelto. Y también esto de la convivencia digital en estos nuevos ecosistemas digitales simulados, donde vamos a poder tener tiempos de existencia allí y de interacciones allí también. Entonces le veo múltiples campos de aplicación, y quizás también un poco de inconsistencia con lo mismo que dijimos, es decir, la colaboración con otros colegas. Quizás nosotros también deberíamos estar buscando a aquellos colegas que están empezando o que ya están escribiendo sobre tecnologías como esta inmersiva y educación, enseñanza, o quienes quieran empezar también a
conocerla, y aquí dejo una invitación y me imagino que Alejandro, quien quiera conocer lo que estamos haciendo en el laboratorio, estamos ubicados en el campus Tres Bellos, laboratorio LITEC. Solo escribir un correo, convenir un horario en que pueda asistir y que pueda conocer cómo se construye, cómo se hace, qué tecnologías tenemos y cómo las puedes integrar a tu desempeño, porque ese el desafío está ahí, cómo se integra. Como yo no soy de esa área, no tengo no lo tengo tan claro, pero sí tengo algunas pistas de cómo se integra la enseñanza de la ciencia. Puedan conocer lo que se hace, puedan prototipar. ¿Qué hay decirte tú, pero el 2014? Yeah. Nosotros en 2014 estábamos imprimiendo los primeros modelos de un cromosoma, y de verdad que tuvimos que peregrinar para conseguir un cromosoma que son 8 gramos de filamento. Que también tengan la oportunidad de hacer pequeños prototipos, conocer lo que se hace. Y eso creo que los laboratorios de investigación tienen que estar abiertos a que colegas y estudiantes interesados en conocer y quizás involucrarse más tengan la oportunidad de asistir a ello. Y ejemplo, nos acompaña hoy día 2 de nuestros estudiantes que están haciendo una estadía en el laboratorio. Diego está trabajando con Arduino, Valentina está trabajando con identificar un problema del aprendizaje de la genética, que tiene que ver con la multiplicidad de lenguajes, cromosoma, cromática, gen, alelo, y todo eso, ¿te acuerdas, Mauricio? A veces a medios polisémicos, y cómo la tecnología podría ayudar a andamiar el aprendizaje de esto. Entonces, la invitación queda hecha, el laboratorio es súper fácil llegar, solo un correo para convenir un horario, y quien quiera conocerlo puede hacerlo. No, saltar esa barrera, rápido, esa barrera de conocer, para luego usar y luego integrar. Sí, en mi caso también quedan todos invitados, las personas que también trabajan en estos elementos están en el FabLab de la Facultad de Ingeniería de 2030. Con la ingeniería hay impresora 3D, están elementos de realidad aumentada, realidad virtual a disposición de todos los estudiantes y los académicos para poder trabajar, y se imparten charlas, digamos, talleres gratuitos para toda la comunidad universitaria de Arduino, realidad aumentada, realidad virtual, para que puedan acercarse a esta tecnología y crear el ecosistema que necesitamos también. Así que estamos también a vuestra disposición. Voy a hacer ahí para ir cerrando ahí nomás para que veamos acá. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, hay preguntas, perdón. Se puede ver acá, ¿no? No veo chat acá, no veo preguntas acá. No, pero tiene la mano levantada. ¿Quién quiere preguntar? Luis Enrique. Y Héctor. Ya. Hola. Hola. Luis, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique Ibarra de Diseño. Oye, quería complementar un poquito, tal vez orientar un poquito, porque veía que habían unas correlaciones que no estaban como resueltas todavía, quizá una correlación entre optimismo y la utilidad, el sentido de utilidad de la tecnología. He tenido oportunidad de estudiar a Rogers, ¿ya? Que habla un poquito sobre el tema de la norma subjetiva, y precisamente desde las ciencias sociales creo que se puede hacer un enorme trabajo de complementación de lo que están investigando ustedes. Sería interesante, por ejemplo, y lo he trabajado, el calce con la cultura, lo he encuestado. El calce con la cultura, que sería como la conexión con la costumbre de las personas, que tiene mucho que ver con eso. Y también las creencias de las personas, las creencias preexistentes, que se vinculan con esa norma subjetiva finalmente. Así que me parece súper interesante ese aspecto, complementar con variables de la ciencia social. Y en segundo lugar, quería comentar algo que le escuché una vez en conversaciones de la UMD a un profe de química, que tiene que ver con el enmarcamiento, podríamos decir, de la clase, ¿ya?
la clase iniciada, ¿no es cierto?, que va a tener como recurso el uso de realidad aumentada, tiene que enmarcarse en un momento, y el profe de química lo que hacía es señalar al principio para qué iba a servir lo que iban a aprender en esa clase, ¿ya? ¿Cuál era el sentido del tipo profesional, ¿no es cierto?, que implicaba una aplicación de ese contenido que iban a ver. Y por lo tanto, la situación contextual de aplicación es un elemento relevante también como para incorporarlo ahí como parte de ese TAM que ustedes han señalado, que efectivamente es interesante las mediciones que alcanzaron y me parece súper bueno. ¿Ya? Muchas gracias. No, gracias Luis por también consideraciones. Siempre hay muchas otras relaciones, como tú dices, para poder entender. Uno encuentra alguna respuesta, pero hay muchos elementos, como tú dices, las normas subjetivas pueden ser influenciadas, especialmente para este tipo tecnológico, por muchos elementos, y también nos acercamos a las ciencias sociales, cosas culturales, etc. Así que muchas gracias, Luis. Néstor. Sí, breve. Mire, quiero solo llevar un poquito a una parte más superficial, a lo mejor. Quiero preguntar sobre esta idea de la innovación disruptiva. Si uno ve series, por ejemplo, como Silicon Valley o El Código del Billón de Dólares, o series como de la de Spotify, donde en general toda la innovación tecnológica está hecha fuera de la academia. Son en general par de geniecillos que se escapan del mundo académico y que no les interesa mucho aportar al mundo académico, más bien están abocados hacia la dimensión económica, el hacerse millonario, ¿cierto? Los nuevos ricos, es solamente ver un poco ese ethos, ¿no? Ese target y de alguna manera hacerlo, llevarlo a esa disonancia a ustedes. No sé qué les parece esa idea. Eso, gracias. Disculpa, ¿cuál? ¿Hacerlo millonario era? En vez de la academia. No, disculpa, Néstor, ¿cuál era la...? No, insisto, la disonancia es, si te fijas, ¿no? Esas series o el mundo de las series que están asociadas al desarrollo de la innovación disruptiva, la innovación tecnológica, como los mismos creadores de OpenAI o distintas, ¿no?, áreas, ¿para qué les voy a nombrar? Siento que están abocados más bien fuera de la academia, ¿cierto? Incluso salen de las grandes universidades norteamericanas, no salen antes, se anticipan, incluso no egresan de la universidad, entonces están lejos de la academia. ¿Qué les parece a ustedes eso? Esa disonancia. Bueno, no sé si entendí bien, pero estoy pensando que los primeros usos de la realidad aumentada fueron para entrenamiento de pilotos de guerra y luego comerciales. Entonces, esta tecnología no nace en al menos la que yo estoy revisando, no nace en la academia. La virtual creo que nace en los juegos, que es una tremenda industria. Y cómo nosotros somos capaces de tomar estas tecnologías e integrarlas a lo que hacemos, que es colaborar para que un tercero aprenda nosotros, ¿cierto? Y colaborar con un tercero, para que un tercero aprenda o sea capaz de conducir procesos de aprendizaje de otro. No sé si respondo. Y solo quería decir algo de contexto. Nuestras aplicaciones deben llevar más de 120.000 descargas, sacando la cuenta a $1, ¿cierto? Bueno, y lo que se va a quedar en la tienda, con esto no vamos a llegar a hacer mucho dinero. Lo que estamos viendo es que todo lo que se está creando y que tiene esta visión de negocio, lo podemos adaptar, pero en algún momento tenemos que hacer nuestro propio desarrollo, porque esto está muy orientado al negocio, a mantener a un público cautivo que va a estar comprando permanentemente más skin o lo que sea, para que con estos recursos ocurra lo que esperamos que ocurra, que promover el aprendizaje, oportunidades o aumentar la motivación, la autopercepción, la satisfacción. No sé si respondo, pero... Y yo también voy a tratar de, no sé si responder ante una reflexión. Sí, a mí me parece súper bien que existan personas, empresas que desarrollen tecnología, que ganen
sus dineros con respecto a aquello, y también la tecnología tiene varias miradas. Una parte es el desarrollo tecnológico en sí, de la tecnología, y otro, los usos que uno le podría indicar. En mi experiencia particular, cuando participé y presenté en ISMAR, como les decía, era la ponencia de realidad aumentada más importante del mundo por la IEEE, había muchas personas que ahí inventaban la realidad aumentada, es decir, inventaban nuevas técnicas, matemáticas, de lógica, nuevo hardware, etcétera, para poder llevar a cabo esta herramienta. Y eso está fuera, por lo menos, de mi alcance inmediato, de nuestro alcance inmediato, por capacidades tecnológicas, de dinero, de tiempo, etcétera. Y como el foco que siempre he querido entregar, estando aquí dentro de la universidad, es hacer un impacto positivo en la instancia que te rodea dentro de ese proceso, esa fue mi motivación principal, es decir, traer la tecnología que existe en el mundo para causar un impacto positivo, en este caso, a los estudiantes de ingeniería, y si después del camino empezaron a salir papers, estudios, etcétera, también es espectacular, porque eso le da sustento a poder traer la tecnología. Es decir, en estos momentos traemos cosas que existen. Nuestra parte de la innovación es ver las características que deben tener estos elementos para poder introducir y tener un impacto en la comunidad más cercana que nosotros tenemos. Pero desarrollo grande, general, muy disruptivo, no creo que por lo menos por nuestra parte lo tengamos, pero sí damos conocimiento y damos herramientas a nuestros estudiantes para que ellos, ya teniendo dentro de su background el conocimiento de estos elementos, que en mi caso lo acerca a la industria 4.0, ellos sí tengan la posibilidad el día de mañana de poder tener esta instancia de conocimiento y de disruptiva para la sociedad. Esperemos que haber contestado en algo, Néstor. Te agradece, gracias. Una pregunta más, ¿no? Vamos a ir cerrando entonces. Yo quiero agradecerles, chiquillos. Se pasaron. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Quiero despedirme también de todos los que nos acompañaron. Esta propuesta del CAD es justamente acercar, abrir las puertas, los espacios para estas nuevas tecnologías y la tremenda potencialidad que tienen, ¿ya? Pero también tiene barreras importantes. Entonces, es bueno que empecemos estas conversaciones y estas reflexiones, porque yo de verdad creo que esto llega para quedarse, y sabiéndola utilizar, nos van a proporcionar ventajas evidentes respecto a lo que nosotros hacemos, en parte, digamos, que es la docencia. Y también, como decía, los quiero, me llama la atención, felicitar un poco a Rolante, ¿no? Pero sí quiero reconocer el trabajo que están haciendo ustedes, y sobre todo el enfoque científico que le dan. Quiero también, es bastante parecido a lo que se hace en psicología con las ecuaciones estructurales y con variables que está usando, así que también me llamó la atención eso. Bien, muchas gracias, que estén muy bien. Estamos